solamente la modalidad de esta conferencia. Es decir, no, por favor no se muevan de su lugar, traten de mantenerse sentados, de mantener la distancia. Vamos a pasarles el micrófono cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta. Y de preferencia, por favor, háganlas una por una. Entonces así hacemos varias rondas. Entonces es para mí un gusto presentarles al doctor Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. Edwin. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí en la conferencia semanal que Coprecovid ha estado dando y que nos lleva a dar un repaso de cómo va la epidemia en Guatemala y además adelantar algunos temas que para todos ustedes y para la población de Guatemala son importantes. Ponemos la primera, por favor. El análisis del número de casos desde la toma de la muestra continúa mostrando en el país una tendencia a la baja. Eso es una cuestión positiva a pesar de la reapertura gradual y ordenada que se mandó hace 3 semanas. Es claro que esa tendencia continúa hacia la disminución. Lo hemos visto también reflejado en el número de camas ocupadas dentro de los hospitales, tanto de la región central como ya de otros departamentos del interior, y eso creo que es una muestra positiva. De nuevo, esto es un dato que siempre manejamos con cautela, basado en que sabemos que la reapertura siempre se va a acompañar de un repunte y estamos esperando ese repunte, probablemente sus primeros signos para los inicios o las primeras 2 semanas de septiembre. Siguiente, por favor. El departamento de Guatemala, que fue uno de los que sufrió con más fuerza la epidemia, vemos de nuevo una caída que continúa en la tasa de casos por 100,000 habitantes. Ya hemos disminuido alrededor de 100 puntos desde hace 3 semanas y por primera vez vemos lo que habíamos observado la semana pasada, que era ya la entrada del porcentaje de pruebas positivas al nivel naranjado, lo cual nos dice que el nivel de contagio a nivel de la población está disminuyendo y eso es también un factor positivo de observancia. Siguiente. Quetzaltenango, que nos preocupaba mucho, había elevado su tasa a un nivel de contagios importante. Vemos un aplanamiento de la curva en Quetzaltenango y eso es ventajoso. Obviamente hay una limitación por el número de pruebas que se pueden hacer en Quetzaltenango, pero claramente vemos esa tendencia tanto del número de casos como del porcentaje de pruebas aplanadas. Siguiente, por favor. Hay departamentos que nos preocupan un poco más. Izabal ha estado reflejando un importante aumento del número de casos por 100,000 habitantes. Ustedes pueden ver la tendencia hacia arriba en Izabal, con un alto nivel de porcentaje de pruebas positivas, alrededor del 45%. Sabemos que el pico de la epidemia está en este momento en Izabal, tiene una intensidad importante del contagio y lo hemos estado viendo reflejado en el número de casos. El presidente estuvo el día de ayer allá y pudo conversar con muchas de las autoridades. Siguiente. Nos preocupa también Totonicapán y Sololá. Son 2 departamentos importantes del área del altiplano. Los 2 departamentos, aquí solo les estoy mostrando positividad de pruebas, no tasa por población, porque el número de pruebas que se están haciendo en estos 2 departamentos es muy baja. Hemos estado tratando de estimular que ambos municipios o ambos departamentos comiencen a hacer más pruebas a nivel municipal, pero la tendencia de la positividad de las pruebas nos dice que el nivel de contagio está aumentando. Y si vemos reflejada la mortalidad en estos 2 departamentos, y ustedes lo pueden ver en el tablero del Ministerio de Salud, vamos a ver que tienen alrededor de una mortalidad del 6%, lo cual nos preocupa porque es un área que tiene menos recursos. De hecho, el subdirector de la Coprecovid, conjuntamente con un equipo del Ministerio, va el día de hoy hacia Totonicapán a trabajar en conjunto con el área de salud y los 48 cantones en este proceso. Yo, como ustedes saben, estuve el día de la semana pasada en Sololá trabajando con los alcaldes municipales. También este es el proceso de aumentar las pruebas en estos 2 departamentos cruciales. Siguiente. De nuevo, el número de pruebas en el país continúa aumentando en términos
de nuestra capacidad. Ustedes saben de que hemos mantenido más o menos alrededor de 4.000, 4.500 pruebas, a veces baja a 3.500, pero ustedes ven esa tendencia constante del número de pruebas a seguir aumentando a nivel de país, y ven también reflejada en el porcentaje de pruebas positivas la disminución que hemos tenido a nivel de la República. Importante, pueden ver en esa gráfica esas caídas que ocurren el fin de semana. Yo creo que todos los periodistas han estado intrigados por ese misterio de qué pasa los fines de semana en las pruebas, y les quiero comentar que hicimos un sondeo al respecto, tanto en los laboratorios públicos como privados, con respecto a lo que pasa esos fines de semana. Siguiente. Este es el análisis que hicimos conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En amarillo ven ustedes la tendencia total de pruebas. Ustedes ven las caídas, esos picos que caen hacia abajo el día sábado por la tarde, así como el domingo, y caen a nivel de todos los hospitales, todos los laboratorios, tanto el laboratorio público del Ministerio de Salud está en verde, el laboratorio del ICS que está en naranjado, y los laboratorios privados, todos caen el fin de semana en términos del número de pruebas. En nuestro sondeo, siguiente, lo que hemos encontrado es que los laboratorios mencionan que las personas enfermas, en su mayoría, a menos que sean pacientes moderados o severos, no llegan a los servicios de salud el fin de semana como regularmente llegan durante la semana normal. O sea, los leves regularmente no llegan a esos servicios de salud porque es un día regularmente asueto, y antes recuérdense que estaba el toque de queda. Segundo, los laboratorios ambulatorios, o sea, aquellos que no están localizados en hospitales, en su mayoría o no trabajan o solo atienden emergencias y atienden horarios más restringidos. Y esta es una de las razones principales por las cuales las pruebas se caen en el fin de semana y no tenemos ese número de casos que se reportan el día lunes. Y lo importante es que el Ministerio de Salud, a través de este análisis, ha identificado una solución para esto. Y a partir de esta semana, al final de esta semana, va el Ministerio a publicar un listado de centros de atención ambulatoria del Ministerio, donde las personas van a poder hacerse pruebas 24/7, o sea, en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que, a pesar de que no todo esté abierto, estén abiertos algunos lugares que no sean necesariamente hospitales, donde las personas van a poder hacerse pruebas durante el fin de semana si es necesario. Así que muy importante como una solución al proceso. Siguiente. Estamos aumentando la capacidad de pruebas moleculares de PCR a nivel de país para COVID. Hoy por hoy, este es el listado de laboratorios que tenemos con capacidad de producción. El Laboratorio Nacional de Salud puede procesar alrededor de 500 pruebas moleculares diarias, y con una máquina que ustedes saben ya entró al país y está por instalarse en las próximas 2 semanas. Vamos a aumentar por lo menos 400 a 500 pruebas diarias más. Con esa capacidad, el Laboratorio Nacional de Salud va a poder hacer entre 1.000 y 1.000 y pico pruebas más por día. Hay 5 hospitales en la región central del Ministerio de Salud Pública que pueden hacer alrededor de 400 pruebas diarias de PCR molecular. El ICS en este momento puede realizar en la región central alrededor de 75 a 100 pruebas diarias, y los laboratorios privados han aumentado su capacidad de pruebas moleculares a menor precio, a un nivel de 75 a 100, aunque van en camino a poder hacer alrededor de 200 pruebas diarias. Adicionalmente a esto, sabemos que hay 2 laboratorios en San Marcos moleculares con capacidad de alrededor de 30 pruebas, Quetzaltenango en este momento ha aumentado su capacidad, y de hecho mañana viajamos a Quetzaltenango a revisar el laboratorio de Quetzaltenango para aumentarle su capacidad a 150 a 200 pruebas por día. Petén está haciendo alrededor de 25 o 40 pruebas moleculares por día, Escuintla 10 y el temporal de Zacapa 10. Pero en ambos, tanto en Zacapa, el regional de Zacapa, como en Chimaltenango, se va a instalar una máquina Randox de hacer pruebas. Esa máquina tiene capacidad entre 200 a 400 pruebas diarias, pero probablemente va a poder hacer entre 100 a 200 pruebas diarias por la cantidad de reactivos que tenemos. Huehuetenango ha instalado un laboratorio molecular que yo voy a estar revisando el día de ayer, también con capacidad de alrededor de 20 a 50 pruebas diarias, y Cobán comienza también con su laboratorio molecular alrededor de 25 pruebas diarias. Estamos levantando la capacidad de diagnóstico molecular en cada uno de los sitios de la República, y eso es muy importante para lo que viene de la epidemia. Siguiente.
Esta es la máquina Cobas Roche 6800. Ustedes me escucharon hace unas semanas el que esta máquina era importante para el país. Era una máquina que había sido ya comprada por el Ministerio de Salud con un costo de alrededor de 20.2 millones de quetzales y tiene una capacidad automatizada de alto rendimiento de hacer pruebas. ¿Qué significa eso? Que los químicos biólogos, cuando procesan estas pruebas, pueden ponerlas ahí y corre automáticamente sin necesidad de que tengamos mucho trabajo a nivel de los químicos biólogos. La máquina tiene capacidad de hacer 864 muestras en cuestión de 6 horas y en 24 horas es capaz de procesar 1.440 pruebas. Roche como tal no nos da tantas pruebas por día, así que probablemente vamos a poder aumentar alrededor de 400 a 500 pruebas por día y eso refleja lo que les mencionaba de la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud y aumentar esa capacidad de pruebas. Esperamos que esto esté trabajando ya en las próximas 2 semanas. Están terminando capacitaciones, validaciones e instalaciones que probablemente nos pondrán en septiembre con una capacidad mayor de pruebas de laboratorio. Siguiente. Mortalidad, les había prometido un análisis la semana pasada, les dimos una vista preliminar. Esta vez quiero trabajar en lo que son las inconsistencias o diferencias que ha habido entre RENAP y Ministerio de Salud Pública. Siguiente. Esta es la tendencia de mortalidad nacional por COVID-19. Ustedes ven, como lo vimos reflejado en el cuadro de casos, también la mortalidad va hacia una disminución a nivel de la República. Hablamos la semana pasada de que esa mortalidad se debe a tanto una mejoría en la supervivencia de pacientes COVID como en el hecho que haya menos casos y haya menos mortalidad por tanto. Siguiente. Esto es una publicación que el periódico hizo hace más o menos una semana y media, mostrando una diferencia entre los casos, los fallecimientos reportados por COVID en el RENAP versus el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tomamos estas publicaciones de una manera muy seria y nos fuimos a analizar tanto la base de datos que el periódico había utilizado del RENAP como la base de datos del Ministerio de Salud Pública en términos de mortalidad y encontramos lo siguiente. Primero, recordarles que los reportes de fallecimientos de ministerios provienen de los hospitales y que a veces hay fallecimientos en casa o de sanatorios de hospitales privados que no siempre son reportados al Ministerio de Salud. La base de datos del RENAP y del Ministerio fueron analizadas, basadas en ese reporte del periódico y también pudimos obtener análisis de excesos de mortalidad. Siguiente. Esto es lo que nos demuestra los datos de tanto el RENAP como el Ministerio de Salud. Ustedes pueden ver por semana epidemiológica, el Ministerio de Salud está en la curva azul, las muertes reportadas al RENAP están en la curva anaranjada. No hay tal diferencia grande entre los reportes que hay al Ministerio de Salud Público y los reportes que hay de mortalidad al RENAP. Estamos obteniendo del RENAP la base de datos hasta julio para poder seguir haciendo ese análisis de mortalidad importante, pero la única diferencia que hay 56 más casos de fallecimiento en el Ministerio de Salud Pública de lo que hay en el RENAP y eso obviamente nos dice que el reporte de mortalidad del Ministerio no es tan distinto de lo que vemos en el RENAP como tal. Siguiente. Les voy a presentar lo que se llama exceso de mortalidad. Quiero agradecer al doctor Kevin Martínez Folgar. Él está en Drexel University, está colaborando con la COVID en términos del análisis de mortalidad y de casos. Y esto es un análisis que él acaba de terminar, que nos muestra la mortalidad en general de Guatemala en el año 2018-2019, que ven en verde, y la mortalidad de 2020 en azul. Lo que podemos ver es que hay una clara mantenimiento de la mortalidad durante los últimos 2 años. Ustedes pueden ver en los primeros meses, enero y parte de febrero, cómo la mortalidad es similar a los años anteriores y después vemos una caída muy grande de la mortalidad que se ha observado en otros países en los primeros meses de la pandemia. Creemos que esto obedece principalmente al hecho de que las personas al estar confinadas tenían menos infecciones, tenían menos muertes violentas y tenían menos muertes por accidentes. Pero después de eso ustedes ven un levante de la mortalidad que mucho obedece al impacto de COVID-19. Esto es en toda la República. Tenemos el análisis a nivel siguiente por favor, de la ciudad de Guatemala y ustedes pueden ver aquí con más claridad
el exceso de mortalidad que estamos viendo por COVID-19. Recuérdense que el departamento de Guatemala es el departamento más afectado con casos. Y ustedes pueden ver que ahí hay un análisis de mortalidad, las barras o las líneas son mucho más estrechas, lo cual nos dice que hay un análisis de mortalidad mucho más preciso, pero ustedes pueden ver la escalada de la mortalidad en la ciudad de Guatemala como un impacto del COVID-19, ¿verdad? Siguiente. Y lo interesante es que cuando hacemos el análisis por grupo de edad, pueden ver que en los niños de 0 a 4 años, de 5 a 19 años, inclusive en los jóvenes de 20 a 39 años, no vemos ese exceso de mortalidad tan reflejado. Pero sí lo vemos, siguiente. Sí lo vemos en las personas de 40 a 59 años, de 60 a 75 y mayores de 75. Ven ustedes la línea azul subiendo radicalmente, lo cual nos dice que ese exceso de mortalidad ha afectado principalmente a la población mayor de 40 años y está reflejándose en más muertes de lo que tradicionalmente veíamos los otros años. Siguiente. Finalmente vamos a darles el reporte que seguimos monitoreando de movilidad a través de Google. Siguiente. Vemos que la tendencia de movilidad ha disminuido la movilidad residencial y ha aumentado la movilidad en otras áreas, ¿verdad? En la parte de trabajo, de comercio y de mercado y farmacias. Siguiente. Pero lo que estamos observando es que esa tendencia pareciera no estar muy afectada, y estas ya son 2 semanas después del inicio de la reactivación gradual y controlada de la economía. Vemos a nivel de buses más o menos un aumento del 5% de nuevo. Vemos esos 2 picos de trabajo que principalmente son personas que salen a trabajar el fin de semana. Pareciera que hay mucha actividad durante tanto sábado, domingo y lunes. Y ustedes ven en anaranjado que refleja mercados y farmacias un pequeño aumento también, y en azul el comercio realmente no ha producido un efecto muy alto, como alrededor de un 10% en el aumento de movilidad. Lo que esto nos está diciendo es que, de nuevo, agradezco a los guatemaltecos que se han tomado esta reactivación económica muy en serio, y que nos dice que a pesar de todo y a pesar de que hay más tráfico y más gente moviéndose, lo están haciendo de una manera muy consciente, y que esa movilidad nos está ayudando probablemente a continuar aplanando la curva por ahora. Así que muchas gracias y estamos abiertos a preguntas. Buenos días, doctor. Joel Maldonado de Publinews. Respecto a qué otros departamentos, aparte de Totonicapán y Sololá, les preocupa por el tema de mortalidad, y a qué se debe de que se hacen pocas pruebas en el occidente o en los departamentos. Sí, claro. Hay una preocupación en las poblaciones del altiplano, sobre todo. Hemos visto alguna resistencia a hacerse las pruebas. Hay 2 factores importantes. Uno, una resistencia de la población a hacerse las pruebas. La segunda es que tradicionalmente en estas áreas del altiplano de Guatemala no hemos tenido un sistema de salud muy fuerte, y por tanto, digamos, la capacidad de centros y puestos de salud de llevar pruebas a la población es mucho menor. Esto ya se está trabajando. De hecho, hemos sostenido tanto reuniones con alcaldes en Sololá, y vamos a tener esta reunión en Totonicapán para aumentar esa capacidad y ir convenciendo a la población de la importancia de que ellos se hagan las pruebas. Ellos están preocupados porque algunos de sus municipios ya han pasado a nivel rojo, y querían saber cómo podían ellos contribuir a que sus municipios estuvieran en niveles de alerta menor. La mejor manera que cada municipio puede contribuir es haciéndose más pruebas. Mientras más pruebas se haga, tenemos una mejor trazabilidad de la epidemia, podemos también disminuir, identificar esos casos temprano, tratar de llevarlos a un centro de atención. Estamos trabajando en Totonicapán, por ejemplo, en esta semana, en tratar de ver los centros de bienestar respiratorio a nivel de Totonicapán, de manera que haya una atención de estas personas que podamos identificar con casos relativamente temprano. Así que creo que todo esto nos va a ayudar a mejorar en estas áreas del país que tradicionalmente han sido postergadas, y creemos que es importante en este momento ayudarlas en ese proceso.
Por ahorita estos dos son los más preocupantes por el aumento de mortalidad y por el aumento del número de casos, pero obviamente continúan todavía en avance hacia arriba. Algunos departamentos como por ejemplo San Marcos, continúa también Huehuetenango en el número de casos y por eso mañana voy a Huehuetenango y veremos cómo están las áreas de Quiché y otras áreas del país que son importantes en términos de ir descubriendo cómo va la trazabilidad de la epidemia ahí. Muy buenos días, doctor Ludwin Torres, Canal Antigua. Tengo una pregunta, si nos pudiera brindar más detalles con relación al centro de atención ambulatorio, específicamente en qué lugares estará instalado este centro. No sé si será en un lugar específico, por lo menos en la capital, o estará distribuido a nivel nacional. Y la segunda pregunta, en cuanto a la diferencia entre el RENAP y el Ministerio de Salud. Al día de hoy, el Ministerio de Salud documenta 2.419 fallecidos y el RENAP documenta, por supuesto, más con los 56 casos que usted menciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con estos 56 casos? Usted mencionaba que había casos en los que no se reportaban. ¿Cuáles son los otros casos que conforman estos 56? Muchas gracias. ¿Me podría aclararlo con respecto al centro ambulatorio? ¿A qué se refiere? Sí, como usted indicaba, que se van a realizar pruebas para que las personas lleguen, esto como consecuencia de que los fines de semana caían, ¿verdad? Porque las personas como les mencionaba, el Ministerio de Salud Pública, quien es el encargado de manejar, digamos, estos centros de atención donde se van a hacer pruebas, va a tener una publicación, esperamos al final de esta semana, donde identifique para la población dónde pueden hacerse pruebas. En algunos casos serán en algunos hospitales, en algunos casos podrán ser en algunos centros de atención permanente que abren regularmente 24 horas, 7 días de la semana. Así que ese listado de dónde la población puede ir a hacerse pruebas va a ser proveído por el Ministerio de Salud al final de la semana, si no el inicio de la semana entrante, según mi conversación con la ministra de Salud. Con respecto al análisis de mortalidad, tenemos que recordar que nosotros tomamos la publicación que había hecho el diario El Periódico para este análisis, lo cual significa que esto llega no sino hasta el 30 de junio, si no estoy equivocado, y estamos pendientes de ver, de obtener del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, la mortalidad que ellos han recibido hasta julio para poder hacer el análisis más anticipado. Así que por eso es que usted ve en este análisis alrededor de nada más 1,000 muertes. El resto de las 1,400 muertes que han ocurrido desde julio para ahorita mitad de agosto tendrán que ser reanalizadas en el momento que obtengamos del RENAP esos datos. Buenos días, doctor. Andrea Domínguez, de Noticiero Guatevisión Prensa Libre. Usted habla y da un dato sobre la cantidad de pruebas diarias que se hacen en los laboratorios del país. ¿Cuáles son estas pruebas que se hacen? Y entendemos que el Ministerio de Salud ha comenzado ya con la repartición de las pruebas de antígeno. ¿Tienen planificado adquirir otro tipo de pruebas? Porque teniendo en cuenta que si, por ejemplo, Sololao, Totonicapán, uno de sus principales temas es el miedo a hacerse este tipo de pruebas, ¿habrá otra metodología que se pueda seguir con estas comunidades que están renuentes o a no hacerse este tipo de pruebas para detectar estos casos? Bueno, primero que todo tenemos que recordar, para el diagnóstico de los casos de coronavirus activos, significa las personas que están activamente infectadas con coronavirus, la única manera de diagnosticarlos es usando o la prueba, el hisopado nasofaringeo, que la podemos procesar a través de la prueba PCR molecular, o usar la prueba de antígeno. Son las únicas dos maneras confiables en este momento de determinar si usted tiene una infección activa por coronavirus. Por tanto, ese hisopado nasofaringeo continuará siendo la manera que vamos a por ahorita diagnosticar los casos activos de coronavirus. Ustedes han escuchado a nivel internacional de que hay también ya una prueba de saliva, estaremos viéndolo en los próximos meses si está disponible para el país. Nos facilitaría tremendamente que fuera una prueba de saliva en lugar de una prueba nasofaringea por el tipo de procedimiento, por el tipo de la facilidad que uno puede hacerse esa prueba, pero eso lo estaremos viendo en los próximos meses. Como ustedes saben, existen también pruebas de anticuerpos, o lo que llamamos pruebas serológicas. Esas pruebas lo que hacen es decirnos si ya tuvimos una infección pasada por coronavirus. Y por ahorita el Ministerio está haciendo el análisis final para decidir
cómo se van a usar esas pruebas y cómo la población pudiera utilizarlas en el caso de que sea necesario. Pero no van a reemplazar en lo absoluto el hisopado nasofaringeo, que debiera ser el método para que usted sepa si tiene una infección activa en este momento por coronavirus. Buenos días, doctor Iris Pérez de la Red. Mi pregunta es, con el tema de la segunda ola de contagios, ¿ya se tiene algún plan de contingencia en caso se llegara a saturar el Ministerio, los hospitales y el Ministerio de Salud? ¿Ya se tiene algún plan para estas 2 semanas? Por supuesto que hay un plan siempre y quiero decirles de que primero que todo el sistema de salud, y en esto hablo del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, inclusive del sistema privado, ha aprendido muchísimo en los últimos meses con respecto a cómo manejar los casos de coronavirus. Creemos que la población ha aumentado su confianza con respecto a cómo atenderse tempranamente, que es tan importante para que las personas no se enfermen de una manera moderada o severa. Está aumentándose a nivel de ministerio la capacidad también de más camas hospitalarias. Ustedes han escuchado que hay trabajo que el Viceministerio de Hospitales está haciendo en aumentar no solo las camas a nivel de la región central, pero hay el Hospital de Santa Lucía, que estamos ya prontos a tenerlo a disponibilidad. Es una región muy importante porque no tiene una cantidad de hospitales muy alta, y en cada uno de los hospitales se ha ido aumentando el número de camas que están disponibles para COVID-19. Así que yo creo que la red hospitalaria está siendo reforzada para cabalmente prepararse para ese posible segundo repunte de casos, y más importante que eso es el reforzamiento de la atención primaria de salud. Tenemos que recordar que los países que han sido exitosos en el manejo de esta epidemia tienen y usan un sistema de atención primaria de salud muy bueno, y es la apuesta a esos rastreadores, a esa atención más a nivel de la comunidad, a través de tanto de los centros de bienestar respiratorio como por las áreas de salud y sus distritos, que nos va a llevar al éxito del manejo de esa segunda ola de epidemia. Para esta segunda ola de epidemia que se maneja, ¿ustedes ya prevén cuál podría ser el porcentaje de incrementos que se podría dar en el país, así como también alguna proyección sobre la cantidad de muertos que podría existir para la segunda semana de septiembre, cuando ya se prevé este segundo pico, esta segunda ola? Hay muchas proyecciones, pero lo más importante es que para las primeras 2 semanas de septiembre, yo lo que espero como epidemiólogo es ver los inicios de esa segunda ola. Vamos a ver cómo crece dependiendo de esa actividad y ese cuidado que la población siga teniendo con respecto al uso de su mascarilla todo el tiempo y bien usada, al respecto de no salir cuando no sea necesario, y al respecto de evitar las aglomeraciones, y que los centros de trabajo y los lugares a donde concurrimos nosotros seamos los primeros vigilantes de que no haya muchas personas en cada lugar. Así que esperamos que esa segunda ola no sea tan alta como fue la primera, pero todo dependerá de ese nivel de contagio que veamos comenzar a aparecer en las primeras 2 semanas de septiembre. Le pregunto esto de la segunda ola porque muchas municipalidades ya están habilitando cementerios contiguos a los que tienen, o señalan que sus capacidades de los mismos están rebasados. Entonces, ¿qué saben los alcaldes que nosotros, digamos, ignoramos, o por qué ellos están con la premura de que se les puedan habilitar este tipo de espacios para el entierro masivo que ellos han llamado de más ciudadanos o de sus municipios por coronavirus? Bueno, primero que todo, no está de más que los alcaldes municipales del área rural se preparen. Recordemos que la epidemia está mejorando a nivel de la región central y de muchos departamentos que tienen mucha población, pero está moviéndose cada vez más hacia el área rural. Y muchos de estos alcaldías no tienen los espacios que tenía la región central para tener suficientes cementerios. Así que esa preparación siempre es importante. Creo que también los alcaldes han comprendido, y estamos trabajando desde la Coprecovid y desde el Ministerio de Salud en ayudarlos a tener esos centros de atención primaria que nos eviten tener esa cantidad de muertes y esa cantidad de casos severos que realmente terminan a veces en fallecimientos.
Creemos que ese trabajo se está haciendo y no es que ellos sepan algo diferente, ellos creo que saben claramente que con aumento de casos, 2 o 3 semanas después aumenta la cantidad de fallecimientos y es importante que ellos estén preparados. Recordemos que los cementerios a nivel de municipalidades pequeñas son relativamente limitados y para ellos es importante estar preparados en ese sentido. ¿Nada más? Hay resistencia de algunos alcaldes en las reuniones de ANAM para la realización de pruebas, pues se mira en estos 2 departamentos de que hay como presión para que no realicen las pruebas y detectar casos, a pesar de que sus municipios han cambiado de color para mal. Yo creo que esto es un proceso. Lo que hemos estado observando es que al principio la población estaba muy temerosa de hacerse las pruebas porque ¿qué significaba eso en términos del diagnóstico? Creo que ese concepto ha ido cambiando. Vemos a los alcaldes muy abiertos a comprender de que el número de pruebas que ellos hagan va a ayudarles a cambiar de color en el tablero de alertas. Y creo que les permite a ellos saber cómo va la trazabilidad de la epidemia. A ningún alcalde, a ningún líder local le conviene el que haya más casos y que haya más fallecimientos y que no sepan en realidad cuántos casos y cómo va su epidemia a nivel local. Y creo que ese concepto ha ido cambiando, estamos muy confiados de cómo va caminando y de cómo las personas van comprendiendo la importancia de diagnosticarse tempranamente. Así que creemos que eso es un proceso que va a ir cambiando en las próximas semanas y vemos con buenos ojos estas reuniones que tanto la COPRECOVID como el Ministerio de Salud van a sostener con estos alcaldes y en estas regiones tan importantes. Doctor Asturias, nuevamente Ludwin Torres, Canal Antigua. Quisiera preguntarle cómo está la relación en cuanto al trabajo con el presidente de la República, Alejandro Yamatei Falla, cómo ustedes se han coordinado y cómo está esta relación, ¿verdad? Como usted sabe, la COPRECOVID sirve a la discreción del presidente. Tenemos una relación extremadamente respetuosa y muy técnica con el presidente. Creo que eso nos ha llevado a poder coordinar todo el tiempo el manejo de esta estrategia. Yo le agradezco al presidente el espacio que le ha dado a la COPRECOVID y el trabajo y el apoyo que le ha dado hasta ahora al Ministerio de Salud Pública en este proceso. Creo que el liderazgo que él ha tenido en ese proceso es muy importante, sigue siendo, digamos, el líder nacional en términos de la respuesta a esta epidemia y, de nuevo, nuestra función es proveerle las mejores recomendaciones técnicas que él pueda tener a su mano. Doctor, Iris Pérez de la Red otra vez. Mi pregunta es, ¿qué planes hay de contingencia en cuanto a utilizar estrategias de confinamiento de ser necesario en las primeras semanas de septiembre? ¿Puede hacer su pregunta de nuevo? ¿Qué planes hay de contingencia en cuanto a utilizar estrategias de confinamiento de ser necesario en septiembre? Bueno, de nuevo, estamos observando de manera semanal el número de casos. El tablero de alertas está diseñado para tener esas restricciones que se aumentan dependiendo del nivel de casos que existe. Sabemos que si en algún momento la epidemia se sale a pesar de esas restricciones que existen en el tablero de alertas, siempre va a haber la posibilidad que se cree un estado o se ponga un estado de excepción que le permita al organismo ejecutivo poder controlar la movilidad de una manera más fuerte si hubiera necesidad. Pero creemos que por este momento nos parece que la población, las empresas y las organizaciones han realmente absorbido estas medidas de restricción muy bien y creemos que las están ejecutando de una manera muy buena y esperamos que eso nos mantenga la epidemia relativamente bajo control. Doctor, buenos días. Perdone, ¿tiene algún comentario acerca del transporte público, sobre todo el transporte de la ciudad, pero también el transporte extraurbano? Si usted ha tenido conocimiento de qué está dificultando, cuál es el problema que se está dando ahí, que el transporte extraurbano no se ha activado, ¿qué es lo que usted sabe y qué análisis tiene del caso del transporte urbano, que ese sí pues ha empezado a movilizarse? Bueno, yo creo que la reactivación del transporte siempre ha dependido de que sigan los protocolos que se han trazado a nivel de las municipalidades y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte para este proceso.
Sabemos que esos protocolos son muy estrictos, es importante proteger a la población si va a usar el transporte público. En la ciudad de Guatemala, el Transmetro y el Transurbano son los que están ejecutando esos protocolos de mejor manera y sabemos que la Alcaldía de Guatemala está muy comprometida con que cualquier transporte que se active deba mantener esas restricciones y esos protocolos importantes. A nivel de transporte extraurbano, ya comenzamos a ver algunas líneas de transporte que han hecho un trabajo muy bueno en términos de proteger a las personas que se conducen en este transporte y celebramos esas empresas que realmente están haciendo esos protocolos muy estrictos que permiten a los guatemaltecos poder moverse de un lugar a otro, manteniendo esas medidas de prevención que son importantes para evitar el contagio. Doctor, hasta este momento se registran ya más de 63,000 casos en el país. ¿Cuál es el control que se está llevando para aquellos pacientes que se están quedando en su casa y que están recibiendo este tratamiento? Y si ustedes tienen el registro de cuántas personas en este momento se encuentran en esta modalidad. Bueno, creemos que una gran mayoría de las personas están siendo manejadas a nivel domiciliar. Yo creo que la pregunta debiera ser hecha al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos tienen ya a nivel de centros de salud maneras de estar controlando a la población que necesita ser atendida. Creo que cada vez se hace más evidente esa importancia de la atención primaria. La atención primaria de salud es exactamente ese mecanismo de atender a un grupo de población al que una enfermera o médico se están sirviendo a nivel de su domicilio y creemos que eso nos ayuda a mantener esa estrategia de encajonamiento del virus que es tan importante. Doctor, buen día. Jorge Sente de nuestro diario. Una consulta. ¿Cómo ve el tema de la compra de suministros en el Ministerio de Salud? Pues hay varios eventos que aún no se han concretado. Sí, creo que eso es una pregunta importante de ustedes de hacerle al Ministerio de Salud. En mis conversaciones y en mi trabajo coordinado con ellos, realmente estoy muy impresionado por lo que el Ministerio de Salud ha hecho en términos de ejecución del presupuesto de emergencia del coronavirus. Si usted consulta el SICOIN, que es el sistema financiero, solo le reporta alrededor del 25%, si no estoy equivocado, de ejecución presupuestaria, pero si usted le pregunta al Ministerio de Salud cuánto de eso cuánto está comprometido, ya significa que los eventos han sido asignados y está solo pendiente el pago a nivel del sistema. Ya hoy creo que la ejecución del presupuesto, lo comprometido más lo ya devengado, que es lo ejecutado del Ministerio de Salud, si no estoy equivocado, supera ya el 50% de los fondos de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia y sus preguntas. Les estaremos enviando en un momento la presentación para que la tengan disponible. Y bueno, muchas de nuevo, gracias, tengan buen día.